Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este día, nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Y hoy damos un pasito más adelante de esta hermosa narración que nos cuenta sobre lo que sucede con Pablo. Pablo que es arrestado. Todo esto ciertamente que viene desde el versículo 15 también hasta el 26, porque Pablo había llegado a Jerusalén. Todo el mundo se informa de que Pablo había llegado a Jerusalén. Ellos van a visitar a Santiago y también aquí nos hablan de los ancianos de Jerusalén. Transcurridos esos días hicimos los preparativos del viaje, subimos hacia Jerusalén. Acuera origina en Cesarea Marítima. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Nasón de Chipre, un antiguo discípulo, donde nos hospedamos. Eso también ya hemos hablado, hemos visto, es muy interesante. Este Nasón no conocemos porque había tantos discípulos que se habían convertido. Comenzando luego ya con el capítulo 2 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, después de la prédica famosa, ¿verdad?, de Pedro, que anuncia, después de la venida del Espíritu Santo. Más de 3.000, dice que se le unen, 3.000. O sea, una cifra muy interesante. Se le unen a los apóstoles. De 12 ya pasan a 3.000, imagínense. Esto nos está indicando la fuerza y el accionar del Espíritu Santo. Y por eso también cuando Pablo y aquí estaba Timoteo y Lucas y Silas, porque este es el equipo un poco de Pablo, el segundo grupo, porque el primer grupo era Pablo y Bernabé, y también le acompañó durante un momento, le había acompañado Juan Marcos, ¿se acuerdan? Pero parece que después les abandonó, y pues sí, Pablo después, ahí también llegan a una discusión acalorada. Eso también habíamos leído y habíamos estudiado que sucedió con Pablo y Bernabé. Al final deciden separarse, Pablo se queda con Silas y Bernabé, entonces no hay caso. Mirá que Bernabé era una persona bastante, yo le decía bastante esponja, es decir, que sabía recibir, a pesar de todo sabía recibir. Pero como seguramente que Pablo se volvió intransigente, ando y se veía este movimiento de Juan Marco. Entonces, al final, lo único que tiene que hacer por la paz en casa. Entonces, bueno, Pablo, le habrá dicho así, ¿verdad? Bueno, Pablo, vamos a quedar así. Tejón de Silane, tejó, tapejó, que predicar siempre, y yo voy a ir aquí con, ya que vos no le querés aceptar, yo le voy a aceptar a este muchacho, a Juan Marco.
Ellos se van hacia Chipre, ¿verdad? Interesante también cuando ellos vienen bajando hacia Jerusalén, se dieron cuenta que dice que dejaron Chipre. ¿Cuándo hoy Chipre? Pablo no hoy Chipre. Pues hay gente que sabía que estaba allí justamente Bernabé con Juan Marcos. Entonces ellos vienen viajando y así, ¿verdad? Van bajando, van pasando por varios lugares, nos embarcamos, fuimos directo a Cos, fíjense un poco, al día siguiente pasamos a Rodas y de allí a Pátara. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia, nos embarcamos en él y zarpamos. Ahí está, avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. O sea, Dorjuela Chipre. Y nosotros sabemos que en ese momento en que Pablo y Bernabé se habían separado, uno que va con Silas y el otro que va con Juan Marcos, justamente ellos se dirigen después hacia Chipre. A veces te cupea, me mandó, ahí de Pablo, ahí están luego Gina Bernabé con Juan Marcos, ya antes de cuidar tu predicado beberero continúa a Tarjota, Siria u otro lado, lleva. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón.
alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Que nos dio su corazón. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Queridos hermanos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo 32. Inmediatamente trajo, ¿verdad?, consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear al Pablo. Quiere decir que esta posibilidad que tuvieron ahí, que gracias a que estaba esa Torre Antonia como nosotros conocemos, y hasta ahora está allí, ¿verdad? Está allí, por lo menos de una parte, siempre ya dijimos, con modificaciones que fue surgiendo o fueron sucediendo durante el tiempo. Bueno, ahora entonces ellos, cuando se sienten o cuando ven que están haciendo el mal a Pablo, un grupo ciertamente que no está de acuerdo, otros que solamente se alborota y quieren apedrear a Pablo, quieren matarlo y lo están sacando fuera del templo para eso. Y en ese trajín seguramente que sí o exactamente oye, porque barete, porque Pablo no creo que se haya dejado nomás también así, ay pobrecito, que llévenme de aquí para allá o lo que sea, no. O sea, gente que también comenzaba a patalear y de todo un poco, a zapucar. Y hay la gente también que esa gente que le quería defender, etcétera. Pero entonces ellos le están empujando, pero claro, es una turba, es una muchedumbre, una multitud acalorada, así. Entonces lo llevan. Ahí es donde va a actuar, porque le informaron al tribuno, ¿verdad? Al tribuno que estaban ahí, de la cohorte. Lo informaron bien. Ahí va lo que cogen a Borosa Pucay, que enseguida, llega. Está con lo ahí cerca, está encima. Los soldados antes que ya observaban, ya estaban viendo, y al sacarlo del templo, al ponerle en esta situación, enseguida se mueven estos soldados. Y eso es lo que le va a salvar también a Pablo, porque ellos ya están decididos a matarlo. Y esto también, Yayucaco Ave, pero siempre la Biblia nos da a entender que muchas de las muertes que se producían o se producen así contra estos que son apóstoles de Jesucristo o apóstoles de la verdad, normalmente no se le da la razón, ¿verdad? El por qué están haciendo eso. Simplemente porque, o sea, mucha gente se acalora, mucha gente entra en acción, pero sin saber incluso ni valor cogena, ¿entiendes? Ni de valor cogena. Entonces, o por lo que están escuchando también, no es que también totalmente sin conocimiento. Puede ser que haya conocimiento de la causa por la cual se está haciendo esa acción, pero como uno ya no tiene el criterio para poder reflexionar y saber es cierto o no es cierto, sino que aquí ya entramos simplemente en un fanatismo ayacuente mañana.
ya ponte mañana, ya una mollepe. Y por lo tanto los romanos no simpatizaron con Pablo, pero estaban interesados en mantener el orden público. No es que entonces Pablo dio su informe y se va y le dice a los romanos, a la policía, sabe que yo voy a estar ahí en medio de ellos, quisiera que ustedes me cuiden, guardaespaldas. No, después me ve. Romanos, cuidando y así me ve. No cuidan ni de Pablo ni de nadie. Pero eso sí les interesa, que no estén ahí hinchando, como decimos nosotros. Y entonces que exista el orden público. Eso es lo que le está esperando o le está interesando al romano. El que está ahí mirando, vigilando, es que exista orden público. Y cuando ellos vieron al tribuno, a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Como decíamos, ellos no simpatizaron ni simpatizan con Pablo, pero sí están interesados en mantener el orden público, por lo que arrestaron a Pablo, tanto por su propia protección, para defenderlo por una parte, como también para eliminar la causa del alboroto. Y vamos a ver un poco cómo podemos solucionar. Volvemos enseguida con Mañana Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO.
corazón. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito
más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 23, especialmente hoy, en que nos dice que apenas se acercó el comandante, lo captura a Pablo, que está siendo golpeado, a pesar de que en el versículo 32 nos decía que inmediatamente dice, tomó consigo algunos soldados
y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Upeañan de ya esa moe curia lleva o echar y la ula comandante bebe la soldado atiran enseguida oñe moe firme. Pero ciertamente nosotros sabemos muy bien, el accionar de los romanos era un accionar muy fuerte y era un accionar directo. Y entonces cuando ellos llegan, ellos al ver al tribuno y a los soldados dejan de golpear a Pablo inmediatamente hoy. Y en ese momento, versículo 33, que hoy estamos subrayando, dice que el comandante se acerca, entonces le captura, ¿verdad? Porque esa era la persona que estaba siendo golpeada. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? En este caso era Pablo. Entonces, ya capturarme y enseguida ya ordena que fuera asegurado con 2 cadenas. También se acuerdan que anteriormente habíamos nosotros leído cuando Pablo llega hasta la casa de Felipe, justamente que ahí, estando en la casa de Felipe, que le anuncian y le dicen que él sería justamente encadenado. Le habían dicho luego, va a ser encadenado en Jerusalén, haré sufritas y na Pablo, entonces en Yangarecoque. Y Pablo venido y la arejote, epitá ahí en este mismo capítulo 21, ¿verdad? Nosotros habíamos leído anteriormente en los versículos 12, por ejemplo. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Porque el Ágabo, que llega, como un profeta, vino a donde estábamos, tomó el cinturón de Pablo y atándose con él los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, el hombre al cual pertenece este cinturón será encadenado así en Jerusalén por los judíos y será entregado en manos de los gentiles. Este será encadenado, será atado en Jerusalén. Y por eso al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Apean con la lógica ñande en Guanayeva. La yey cuando ponaron en las otras bebé en Huepotí, o otro bebé en cadena, entonces, pero me ponen ante más Pablo, es pritante con ave. Remba por poner interés, con ave haremos salambi poner interés. Y peñan de yara ni lleva entero, gendaru vive. Y por lo tanto, no te conviene. Manare ir jota la Jerusalén. La yey cuando ponen a bebé nadera y juive, a yey cuando ponen a bebé la y peligroso. Oye, mombaretetas y bellos ya potan en día las que oye poseen. Pero decía en ese versículo 13, y estuvimos reflexionando bastante, Pablo les dijo, que hacen llorando y entristeciéndome el corazón. Yo estoy listo no solo para ser apresado, sino también para morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, ya no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Pero entonces le añadí, ya yujuajina pe y hueve lleva, pe iñen su hueve ya ahí se añade. Pero ahora ya estamos mucho más adelantados. Aquí Pablo ya llega, había pasado por Cesarea marítima, ahí entonces después la acompañan, se van y llegan hasta Jerusalén. Oye, pues que patía pona hueve peña por una mejina guripe oñe monguetao Santiago y con los otros, ¿verdad? Con ancianos que estaban allí en Jerusalén. Parecía que no habría problema, por lo menos hasta ese momento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí,
y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Me llamaste por mi nombre cuando estaba medio paso de caer en el abismo. Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la misma. ¿Dónde están todos los que te condenan? Si yo no lo hago, vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo, 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 creo. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo, 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 creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Fue llamado Gaemi. Se trata del supertifón que arrasó Filipinas a finales de julio, afectó a más de 3 millones de personas y se cobró la vida de al menos 34. Mientras la tormenta arrasaba el país, un hombre arriesgó su vida para salvar el Santísimo Sacramento, así como reliquias de valor incalculable.
El Doctor de la Cruz es el presidente del Reliquarium de Marikina City. Allí se conservan más de 1000 reliquias modernas e históricas. En este mismo lugar se celebra misa y se ofrece confesión. Cuando llegó el tifón, el Doctor de la Cruz estaba solo en el centro en mitad de la noche. Lo primero que pensé aquella noche fue en salvar al Santísimo Sacramento. Pase lo que pase, Jesús debe ser lo primero. Así que después de traer a Jesús sacramentado, dije, muy bien, Señor, ya estás a salvo. Ahora tengo que traer a tus santos. Pero después de salvar el Santísimo Sacramento en un lugar seguro, de la Cruz resbaló y cayó inconscientemente durante 2 horas. Al despertar, el agua había inundado el edificio. Después de caerme y después de recuperar la consciencia, lo primero que hice fue subir y dar gracias al Señor. Señor, gracias porque sigo vivo. A pesar del riesgo que existía, tras un momento de oración volvió a salvar las reliquias. Asegura que para él fue una verdadera prueba de su fe. La razón por la que hice esto y estoy dispuesto a arriesgar mi vida es porque esta es mi oración a Jesús. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida a Él, por su iglesia y por sus santos. Y creo que ese tiempo fue mi prueba de fe. Aunque tras el tifón el edificio ha sufrido daños, el Santísimo Sacramento y las reliquias permanecieron a buen recaudo. El Reliquarium continuará su misión de inspirar la santidad a todos aquellos que visiten el centro. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Qué lindo pasaje aquí que estamos reflexionando en nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 21, desde el 27 al 40, que nos habla sobre el arresto. San Pablo entonces ya arrestado, ya a prisión. Ya había muchas profecías anteriormente, Ágabo, por ejemplo. Fíjate que en este momento en que él se da cuenta que le desean la muerte, que le están agarrando, le están aprisionando, él debe estar recordando todo lo que fue recibiendo y escuchando también en ese caminar. En este capítulo 21 fue uno de los capítulos que más directamente le iban diciendo y le iban advirtiendo a Pablo de que Pablo va a endelar a José a Jerusalén, ¿verdad? Incluso procuran detenerlo. Pero Pablo al final reacciona también, ¿verdad? Y dice, ¿qué hacen llorando? Bueno, entonces, va a ir a vender a San Yetri, va a ir a... ¿Por qué me entristecen? Ahora él mismo dice, ¿por qué ustedes están llorando? Con su llanto ustedes me están entristeciendo el corazón. Yo estoy listo, no solo para ser apresado. Yo estoy listo, no solamente para ser apresado. Y yo calculaba sino también ante todos los hombres de los que aquí, no solamente para ser apresado, sino también para morir, ¿verdad? Ante todos los hombres, ante toda la nación. Estoy también dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. Y termina esta partecita en el versículo 14 que decía, como no se dejaba convencer ya, no insistimos y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Y por amor, que se haga la voluntad de Dios. Pablo entonces insiste y dice, anima, ¿por qué me entristecen a mí? Si yo estoy dispuesto no solamente, ¿verdad?, a defender a Jesucristo, sino que incluso a dar la vida por Él. Y eso sí que a Él les duele más todavía, ¿verdad? Esas dos cadenas que significa que Pablo fue esposado, decíamos, de un soldado, al derecho, y otro soldado, a la izquierda, esposado. Quiere decir que le consideraba, bueno, este puede ser un hombre peligroso, sedicioso, va, él lo imagina. Va, él habla ya alborota para la gente. Cuando entiende guasuya y lo icoa. Acuerdo, meneñe, pues una vez oímos, es que era Pablo el que estaba queriendo asusar a la gente y que la gente venía para agarrarle a Pablo diciendo, pues hay problema.
pero algunas veces es más difícil, ¿verdad? Decir que el problema era ese pueblo que estaba en contra de Pablo. Porque también los romanos de por sí no les interesaba gran cosa, ya a veces algo les interesaba era solamente el hecho de que ellos no estén haciendo alboroto. Entonces, que bebé lleva, ya puede ir revolución, y entonces se acuerda, oye, ya anduvo, pues los soldados no, que potean de todo un poco. Ahora, cuando nosotros miramos y entendemos que la intención de Pablo aquí es la de ayudar, porque hay gobierno a la gente. Decía en su presentación, todo dice, fue a encontrarse con Santiago, los ancianos estaban presentes, todos ellos. Después de saludarles, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuantos lo escuchaban glorificaban a Dios, miren, y le dijeron, ves, hermanos, cuántos animales, cuántos, todos, ¿verdad? Pero sobre todo los que estaban ahí presentes. Miles de ellos han creído de entre los judíos. Miles de ellos. Entonces quiere decir que la fuerza de Pablo era tremenda, ¿verdad? La fuerza de Pablo en su evangelio. Ay de mí si no evangelizaba. Quiere decir que pela imagina porque oñandú, peconazo pupe oñandú oñe puro mozarambia. Y coste que, queridos amigos, en aquel tiempo no hay por ahí la televisión, no hay por ahí las redes, no hay por ahí la celular. Jamba esa va Pablo oñaje. Pero sobre todo que fueron capaces, ¿verdad?, de transmitir Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.